Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Qué placer, qué alegría, qué gusto, qué gozo me da saludarlos en este devocional de domingo, el tiempo en la palabra de nuestro Dios, el cual aprovechamos domingo a domingo, día tras día, para poder meditar en la palabra de nuestro Dios, para poder encontrar tesoros gramaticales, tesoros bíblicos enterrados en la palabra de nuestro Dios, que muchas veces al simplemente leerlos no podemos descifrarlos o no podemos comprenderlos al 100%. Pero por eso hacemos esto, por eso meditamos en la palabra de nuestro Dios, para ver qué es lo que Dios nos tiene reservado, para encontrar como tesoros escondidos en la palabra, el conocimiento de nuestro Dios. Esta vez vamos a meditar en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el primer capítulo, en versículos del 9 al 18. Le he titulado esta pequeña meditación Llamamiento Santo. ¿Por qué llamamiento santo? Porque el apóstol Pablo nos está regalando enseñanzas preciosas que podemos aplicar en nuestra vida diaria como cristianos en el llamado que Dios nos ha hecho. Esta carta fue escrita cuando Pablo se encontraba preso al final de sus días, y aún sabiendo que su muerte se encontraba próxima, él sigue escribiendo, él sigue enseñando, él sigue aconsejando a su discípulo, a Timoteo, instruyéndolo en la sana doctrina. Pero lo que nos llena de admiración en esta porción de la escritura es que Pablo sigue enseñando y porque fue un hombre de Dios, porque él realmente estaba comprometido con la causa de Cristo, con la causa de la iglesia, y lo sigue haciendo gracias a sus cartas hasta el día de hoy, y podemos hasta el día de hoy en la actualidad también, podemos aprender de la revelación que Dios le dio y la palabra de Dios que Dios le dio a Pablo por medio del Espíritu Santo. Entonces, la primera enseñanza yo la encuentro en versículos del 9 al 11, pero también nos vamos a apropiar un poquito del versículo 8 para poder entender un poquito mejor de qué está tratando de decir el apóstol Pablo. Entonces, así dice el Señor. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Mis amados hermanos, aquí está la primera enseñanza preciosa. Pablo le está dando todo el crédito a Dios. Pablo le está dando toda la honra, todo el honor a Dios. Él es el que hizo a, todo, a todos los que existimos, todos los que existieron y todos los que van a existir. Dios nos tejió en el vientre de nuestras madres. Dios diseñó todo el universo y lo construyó para goce y para deleite nuestro. Entonces, Dios es nuestro autor, es lo que podemos encontrar aquí en esta enseñanza. Dios nos creó y cada aspecto de nuestra vida, cada detalle, cada personalidad que tenemos diferente, cada aspecto de nuestras vidas, Dios lo diseñó desde antes del comienzo del tiempo. Y, y Dios lo ha moldeado, Dios nos ha moldeado a como Él quiere que seamos. Entonces, tomemos en cuenta de que cada una de esas características y circunstancias, Dios las ha proveído para llamarnos de regreso a su lado. Ese es el plan de Dios, que volvamos a su lado, que lo encontremos, que sirvamos a nuestro Dios. Es lo que nos dice Pablo en esta parte de la carta, en el versículo 9, cuando nos menciona, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios planeó todo y Dios ha hecho y desarrollado su plan a lo largo de todos los siglos, pero desde antes, nos dice Pablo, Él tenía un plan y Él sigue ejecutando su plan. Dios es el que gobierna, Dios es soberano y sigue hasta la fecha en poder y sigue Él impulsándonos y nos da vida. A pesar de todo de lo que lo rechazamos y desobedecemos a Dios, Él nos sigue llamando, Dios nos sigue
llamando a su lado. Él sigue extendiendo su mano, su mano nunca se cierra. Y nos dice, si Pablo pudo ser redimido y transformado, nos queda claro que nadie está demasiado lejos de Dios y el arrepentimiento solo nos toma un paso hacia Dios. Pablo también hace una anotación que nos llena de humildad. La salvación no es obra nuestra, mis amados hermanos. La salvación es de Dios. Nos dice que aquí en el versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Entonces Dios nos salvó para ser llamados, para estar a su lado, para que sirvamos, para que lo sirvamos a Él. Entonces, Pablo también nos dice que no puede ser ganada por mérito propio, es obra de Jesucristo. La salvación es todo por medio de Jesús. No podemos hacer nada para ganar la salvación, mas sin embargo Dios la ofrece al que quiera aceptarla. Es por gracia de Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos. Eh, También añade en el verso número 10, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Nos dice Pablo que él sirve a Dios porque es plan de Dios que él sirviera. Nos dice en Job, capítulo número 12, versículos 9 y 10, ¿hay alguien todavía que no sepa que Dios hizo todo con su mano? En su mano está la vida de todo ser viviente. Nos dice la versión Dios habla hoy, que Dios es el que hizo todo y todo sirve para su propósito. Entonces, comprendamos que Dios es poderoso y Dios es nuestro autor y por lo tanto debemos servirlo, debemos de venir a Él a servirlo con gusto, con gozo, así como nos dice en su palabra. Dios es nuestro autor, mis amados hermanos. Él nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, sirvamos a Dios, sirvamos alegremente y con gozo a nuestro Dios. La segunda enseñanza ya la encuentro en versículos del 12 al 14, que nos dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es Cristo Jesús. Guarda bien el depósito, perdón, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Así es, mis amados hermanos, cuando tenemos al Espíritu Santo, servimos a Dios con gusto, tenemos los frutos del Espíritu. Nos dice la enseñanza, nuestra vida a veces no será fácil, nos dice que a veces vamos a sufrir. El verso 12 nos hace saber que Pablo tuvo que pasar situaciones en donde por predicar a Cristo su vida no fue sencilla. Incluso él llegó a perder su vida por predicar el Evangelio. Así es, mis amados hermanos, nos dice el versículo número 12, por lo cual asimismo padezco esto. Él está diciendo, estoy padeciendo en esta cárcel, estoy encadenado, no puedo salir, estoy enfrentando ya casi a la muerte por estar predicando a mi Dios. Entonces, ah, nos hace saber que Pablo tuvo que padecer una muerte, tuvo que padecer una prisión, tuvo que padecer a veces azotes, lo apedrearon, estuvo padeciendo mucho tiempo en hambre, en situaciones muy desfavorables, porque él no podía negar la labor que Dios le había encomendado, él no se podía negar a Dios, por eso él padeció todo lo que él estaba padeciendo, porque él sabía que él estaba predicando al Dios verdadero. Nos dice también que eventualmente el perder la vida para él significaba algo puramente representativo de la labor de Jesucristo. Él veía a Cristo en sí mismo y por lo tanto él tenía que servir a Dios. Pablo consideraba todo por pérdida, incluso sus mejores obras. Nos dice Filipenses 3, capítulo 3, perdón, versículo 8 al 10. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Así también Pablo nos hace mención de que Él
cuenta con un conocimiento profundo de Dios y gracias a esto no le cuesta confiar en que Dios es poderoso y que tenemos que tener y que podemos, perdón, tener una fe plena en su palabra. Cuando conocía Pablo, cuando conoció a Cristo, él estaba en un camino que estaba dedicado a acabar con los cristianos, pero Dios se hizo conocido a él y realmente le reveló la obra que él quería que hiciera. Entonces fue cuando Pablo cambió su modo de ser y nos regala estas joyas, nos regala estas cartas que él escribió. Y nos dice también el apóstol Pablo en Efesios 3, versículos 20 y 21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así es, mis amados hermanos. eh, Vamos a tener una vida a veces difícil, pero vamos a tener una vida que glorifica a Dios, mis amados hermanos. Muy bien. La tercera enseñanza yo la encuentro en versículos del 15 al 18, que nos dicen así. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Amados hermanos, amemos fraternalmente como nos dice la palabra de Dios. Pablo también nos menciona que a los hermanos que lo abandonaron, pero hace una mención especial del hermano que se ha quedado para ayudarle, Onesíforo. Se nos dice que él confortó muchas veces a Pablo y que tampoco se avergonzó de buscarlo, aunque estuviera preso en Roma. Y también que anteriormente les había ayudado en Éfeso. O sea, era un hermano que los había ayudado en todo lo que podía, cuando podía, donde podía. Entonces, Onesíforo es bendecido por parte de Pablo, por parte de Timoteo y aún por nosotros. Seguimos bendiciendo a ese hombre de Dios que pudo ayudar en lo que pudo al siervo Pablo. También nos dice que no se avergonzó de buscarlo, aunque estuviera preso. Entonces, la prisión antes no era como hoy, que tienen todo y tienen alimentos y tienen comida, bebida y tienen también ropa, sino que antes la familia de los presos eran los que se ocupaban de llevarles ropa limpia y alimentos. Si no tenían familia, ellos vivían en las peores condiciones, no tenían quien les alimentara, no tenían quien les diera bebida ni ropa. Entonces, este hombre se ocupó de ser la familia de Pablo en esa época de tanta necesidad de Pablo. Entonces, por eso Pablo está bendiciendo a él y a su casa, porque él se ha portado como verdadera familia, como lo que debemos hacer en nuestra iglesia. Debemos de amarnos con amor fraternal, nos dice el Señor Jesús. Nos dice que también el apoyo incondicional y amor demostrado con hechos son una parte fundamental de la vida cristiana. Nos dice, así nos debemos de comportar, así debemos de actuar con los hermanos de nuestra iglesia y obviamente de cualquier miembro de la iglesia de Cristo. Amar en tiempos difíciles puede sonar poco conveniente, pero este hombre que ayudó al siervo Pablo quedó plasmado en las páginas de la Biblia. Hasta hoy en día bendecimos a ese hombre. Nos dice en Romanos 12, versículos del 10 al 13. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Así es, mis amados hermanos, debemos de servir a Dios con gozo, con hospitalidad, con sufrimiento, dice, en la tribulación, constante en oración y compartiendo para las necesidades de los santos. Cualquier necesidad de una persona en la iglesia se convierte en la necesidad de todos. Eh, Debemos de amar fraternalmente, debemos de compartir lo que tenemos y debemos obviamente demostrar el amor de Cristo en nuestras vidas. Entonces, esas fueron las tres enseñanzas que debemos de amar fraternalmente, que nuestra vida a veces no será fácil y debemos de salir adelante, debemos de apoyarnos en Cristo
y debemos de reconocer a Dios como autor de nuestras vidas y debemos darle agradecimiento debido a que Él es el autor de la creación, es el autor de nuestra existencia y es el autor de la salvación. Amén, mis amados hermanos, espero que estas tres enseñanzas sean de gran bendición para sus vidas y espero encontrarlos en una ocasión próxima. Que el Señor los bendiga enormemente y hasta pronto. Bendiciones.